¿Estás harto o harta o arte? ¿Estás hasta las narices de comer el pescado siempre de la misma forma, así como asados, al horno y todas estas historias que se hacen en Navidad? Hoy te traigo un recetón que es súper sencillo, que te va a dejar tiempo y además te va a dejar la boca llena de unos sabores viajados, increíbles. Vamos a viajar a Japón y vamos a viajar con una lubina. La lubina es un pescado graso, muy sabroso y que acepta muy bien la cocción que vamos a hacer, que es vapor. Y esta lubina, para sazonarla, vamos a hacer una cosa que te va a encantar. Vas a coger, y esto lo puedes utilizar con cualquier pescado, con cualquier carne, sin problemas, y vas a poner una parte de sal por 9 partes de agua. ¿Te parece una salvajada? Pero de salvajada no tiene nada. Lo que vas a conseguir con esto es que el pescado se sazone, entre al punto perfecto de sal, que es una cosa muy complicada de conseguir. 3. ¡Oh! ¡Qué frío está esto! Esto lo vas a dejar más o menos para un trozo como este durante 15 minutos en esta salmuera. Vamos a hacer el aliño. El aliño es súper sencillo también. Vas a rallar un diente de ajo, vas a rallar también ralladura de medio limón, unos trozos de jengibre lavado, sin pelar. Si no te gusta el jengibre, esta no es tu receta, porque es lo que le va a dar el punch perfecto. Aprovecha este momento también para cortarte unos trocitos para poner al agua donde vamos a cocinar la lubina. También le vamos a poner un trocito de peladura de limón. Pon la tapa y ya puedes poner el agua a calentar. Seguimos con el aliño, corta el limón, son más o menos como unas 2 o 3 cucharadas de zumo de limón. Un buen chorrazo de salsa de soja, un poquito menos, pero también un buen chorrazo de aceite de sésamo, un súper chorro de aceite de oliva virgen extra y para terminar el toque que es un poco friki pero que es muy guay, un poco de caldo de pollo. Si no tienes caldo de pollo, utiliza miso, también es increíble, diluido con un poquito de agua. Pero créeme que con el pollo va a quedar tremendo. Cierra el bote, agitas bien y hasta aquí tienes una salsa básica perfecta que te sirve también para aliñar verduras, para aliñar ensaladas. Agitas bien y hasta aquí tienes una salsa perfecta que te sirve para aliñar verduras, para aliñar este pescado, carne o cualquier ensalada. Pero si le quieres dar un punch, un toque especial, que la va a llevar a la luna, puedes ponerle tu salsa picante favorita, ya sabéis que la mía es la sriracha, y el toque final, el toque dulce, cualquier fruta seca que te guste también. Yo voy a utilizar orejones. Tienes que picarlo muy finito, muy finito, muy finito, y lo pones todo dentro del frasquito. Bestial. Vamos a hacer una ensalada. Vamos a hacer una ensalada japonesa bestial. Esta ensalada es una ensalada que yo probé la primera vez que fui a Tokio y me quedé flipado. Era en un restaurante de un centro comercial, una cosa bastante friki, en el que solo servían tonkatsu. La base era col cortada muy finita, así como estoy haciendo con la mandolina. Aparte de la col, llevaba zanahoria, también cortada súper finita, cebolleta china, cortada súper finita, si la pones dentro, y la parte verde cortada también al bies, pero mucho más finita. La reservas y al resto de la ensalada le vas a poner ralladura de media naranja, el zumo de media naranja también, un buen chorrazo de salsa de soja, una cucharada de mostaza de Dijon, un chorrazo enorme de aceite de oliva virgen extra y un buen toque también de pimienta negra. Mézclala bien y la guardas en la nevera, en fresquito, hasta que tengas listo el pescado. Han pasado los 15 minutos para el pescado en la salmuera y vas a sacarlo y lo vas a dejar en un plato con papel secante que vaya absorbiendo todo el exceso de agua. Esto es importante porque si no le quitas el agua te va a quedar demasiado salado. Ponle otro papel por encima, lo secas bien y cuando lo tengas lo vas a sacar a la tabla y le vas a hacer cortecitos no muy profundos de arriba a abajo. Vas a conseguir no solo que el aroma de todo lo que le hemos echado al agua
entre muy bien, sino que el aliño también le va a entrar muy bien y el tiempo de cocción va a ser un poquito menor y mucho más uniforme. Hazlo con todos los trozos de pescado. Vas ahora a embadurnar con aceite de oliva virgen extra los lomos por los dos lados. Cógete ahora papel de horno y vas a cortar trocitos como para poder apoyar el lomo y que lo puedas levantar bien de la vaporera. Colocas los lomos y estás a 7 minutos de tener un platazo tremendo. Fíjate que el vapor empiece a humear, vas a colocar la lubina y vas a poner el cronómetro en 7 minutos. 7 minutos es el tiempo perfecto para empezar a saber si la lubina está cocinada. Una cosa así como estándar para que tú luego puedas comprobar si necesita un poquito más o si está al punto. Han pasado los 7 minutos. El pescado está impecable, brillante, jugoso, espectacular. Saca el pescado al plato. Es tremendo. Y vas a aprovechar todos los juguitos que ha soltado la lubina para ponérselos al bote con el aliño. Vas a agitar todo bien y vas a poner este aliño por encima del pescado. Coloca un poquito de ensalada, pescado, unas semillitas de sésamo por encima, el verdecito de la cebolleta y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Pescado, japo, al vapor, de Navidad o de cuando te apetezca, pero de una ocasión especial, bestial. Está impecable. Es el pescado perfecto.